Hola, buenas tardes. Soy Rogelio, el jefe de cocina del restaurante Mamatina y el jefe de cocina del restaurante Atrévete. En Sant Boi, una vez más, en presencia de Cristina Puigvert. Hola. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. Desde Mamatina, estamos encantados y te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros y aceptaras esta invitación. Cristina, nosotros solemos hacer todos estos podcasts para, de alguna u otra manera, conocer más a fondo tus proyectos, tu carrera, tu formación y todo lo que conlleva, que ahora precisamente lo haremos de un libro que acaba de sacar y nos gustaría que, bueno, nos culturicemos, ¿no?, de todos estos temas muy importantes que además es de Sant Boi. Sí, De toda la vida. de toda la vida. Y eso es más importante porque la temática de todas estas entrevistas es que la gente de Sant Boi conozca a su gente de Sant Boi y que sepan qué es lo que hace y quiénes son, ¿no? Resaltar realmente su profesión, su carrera y cuando emprenden en un proyecto nuevo, al mismo tiempo resaltar, les pedimos que colaboremos a esta gente que pone el hombro al pueblo, ¿no? Y no hay nada mejor que, bueno, la lectura, los libros, es un día a día, Cristina, que uno coge un libro para formarse, ¿no?, para investigar, para tener ciertas dudas, una novela. O debería, al menos. Exacto, debería ser así. Cristina, eres licenciada en periodismo. Sí. ¿Esta carrera es complicada? Bueno, no diría que es de las más complicadas. Estoy segura que alguien que haga medicina, arquitectura, ingeniería, pues a lo mejor encuentra ciertas otras dificultades. También depende de la facilidad de cada uno a la hora de aprender ciertas cosas. En mi caso, sí que hubo algunas asignaturas que fueron más difíciles, pero en general creo que es una carrera que se puede hacer bien si te interesa el mundo de la comunicación. ¿Has intentado entrar al mundo de la comunicación a través de una radio, un canal? Pues mira, yo cuando estaba todavía estudiando, sí que estuve un tiempo en Radio Marianao. También he colaborado con algunos medios a nivel de blog y tal, escribiendo. Pero la verdad es que cuando yo terminé la carrera me metí en el mundo de la comunicación, pero por otro lado. Estuve trabajando durante mucho tiempo haciendo páginas web, toda la parte de marketing digital, el SEO, el SEM, pues los blog posts y todo esto. Y después ya me metí en el mundo de la comunicación a través de la agencia de comunicación. Estuve 10 años trabajando en una agencia de comunicación, una agencia de publicidad especializada en salud. Muy bien. ¿Cuántos años es esta carrera? 5. 5. Bueno, 4. 4. La materia más difícil, en mi caso, por ejemplo, física, creo que la reprobé 4 veces. Yo creo que la mía, la más difícil para mí fue historia internacional, historia contemporánea internacional, pero no creo que fuera difícil en sí, sino que me pilló en primero de universidad. Y a mí lo que más me chocó fue el cambio de pasar de la escuela de bachillerato a la universidad. El cambio de metodología a la hora de enseñar, el cambio de metodología a la hora de estudiar por mi parte, hizo que me resultara mucho más difícil. Muy bien. Tengo en tu registro que has estudiado guión de cine en la SCAF. ¿Qué es la SCAF? La SCAC. La SCAC és l'Escola Superior de Cinema y Audiovisuals de Cataluña. Es una escuela con mucho prestigio, de la que salen la mayoría de los, bueno, o la mitad de los cineastas del momento. Y es una escuela muy buena y a mí me interesaba muchísimo el cine. Y cuando terminé la carrera, pues quise seguir formándome. A mí siempre, cuando yo hice periodismo, me di cuenta que a mí lo que me gustaba era la ficción. A mí, yo cuando mejor me lo pasaba no era cuando estaba escribiendo noticias propiamente, sino cuando estaba inventando algo, ¿no? Entonces, cuando terminé la carrera, mientras buscaba trabajo, pues hice ese posgrado de guión de cine. Muy bien.
muy divertido. Hace poco tengo conocimiento que Fanboy, un evento que se realiza cada año, Sí. estaba o sigue filmando una peli aquí en San Boy. Eso es muy importante. A mí todo lo que sucede en San Boy, y creo que para ti el doble, a mí me encanta. Bueno, es que yo creo que pasan muchas cosas en San Boy, pero no nos enteramos. Que nos falta un poco más, quizás, pasar la voz, el boca a boca. Sí, hacer más promoción Más de nuestros promoción proyectos. de los proyectos, nuestros Ujú. proyectos, apoyar y darle un valor con un nivel, pues bueno, media alta para arriba, ¿no? Sí. Y darle esa prioridad, porque San Boy está lleno de cultura, está lleno de tradición, hay gente increíblemente muy preparada, gente que apuesta por proyectos y que les va bien, que quiere que les vaya bien, y terminan yendo bien. Deportistas, directores, actores. Lo digo por experiencia porque por aquí han pasado algunos. Cristina, ¿Qué? marketing digital en la UPF. Universidad Pompeu Fabra. Cuando estaba trabajando, empecé a trabajar en marketing digital, pues era todo autodidacta. Pues yo buscaba en Google y buscaba sobre SEO, sobre cómo hacer blog post atractivos, cómo potenciar nuestras páginas web, y al final decidí pues ponerle un poquito de orden a todo lo que había aprendido y hice ese posgrado ese máster en marketing digital que se llama máster en buscadores, que principalmente pues te enseñaba pues cómo funcionaba Google, cómo funcionan las redes sociales, el SEO, el SEM, la creación de contenido que ahora está tan de moda. Pero en ese momento pues todos empezábamos un poco a jugar con la creación de contenidos, no tanto en redes sino a nivel de páginas web. ¿Puedes explicar para algunas personas? Yo tengo algo de conocimiento. ¿Puedes explicar más o menos tu concepto tuyo? ¿Qué es un SEO y qué es un SEM? Mira, el SEO es cómo hacemos que nuestra página web aparezca en las primeras búsquedas. Cuando buscas en Google una palabra, cómo hacer que tu contenido de tu página web aparezca en los primeros de forma orgánica. ¿Sí? Es decir, porque realmente lo que está buscando la persona se asemeja al contenido que tú has creado. El SEM, en cambio, es cómo hacer los anuncios de manera que cuando salga una palabra concreta salga tu página web. De primera. De buenas a primeras. Cuando buscamos en Google y pone patrocinado, pues ese patrocinado, ¿no? Ahí hay un anuncio que está optimizado para que cuando el usuario pone la palabra que ha puesto aparezca ese anuncio en concreto. Eso se lleva mucho y de hecho es muy constante que nos llamen gente preparada para hacer todo este software o este proyecto o Sí. esta actividad que es importante para una empresa. Literatura contemporánea en la UOC. Esto, yo tengo una experiencia buena en la Universidad Huerta de Cataluña. Me preparé para el ingreso a la universidad y también hice un curso pequeño de técnicas para la habilidad social. Háblanos de literatura contemporánea porque creo yo que esto va muy enlazado al proyecto que tienes y que luego lo haremos también de tu creación de tu libro. Pues mira, yo estaba de baja por un tema de salud y al estar de baja pues me di cuenta que yo ya no quería seguir en mi carrera más convencional de marketing, ¿no? Ya no quería estar en una agencia de comunicación haciendo lo que hacía siempre, que siempre me había gustado, pero al tener ese sustillo de salud y estar de baja dije, pues igual ahora voy a buscar algo que me apasiona de verdad. ¿Sí? Y lo que me apasiona de verdad son los libros. Y pensé, sí, has estudiado periodismo, has hecho máster en marketing digital, has estudiado guión de cine, todo muy relacionado con la comunicación, con la ficción en ciertos momentos, pero quiero algo de base que me ayude, ¿no? Y que me dé un poquito más de cultura en lo que es la literatura. Entonces estoy investigando y vi este posgrado de literatura contemporánea en la UOC. Yo tenía problemas en el cole en literatura. Es que la literatura en el cole es complicada.
Mira, hace poco hicimos un club de lectura en la librería de un libro que era un libro de suspense para adolescentes. Ese libro, más allá de que te guste el suspense, yo creo que tendría que ser lectura obligatoria para todos los adolescentes. Porque te habla de la realidad actual del adolescente. Y yo pensaba, claro, es que esto si se lo lee una persona de tercero, cuarto de la ESO, de primero, segundo de bachillerato, va a estar interesado en la lectura. Pero si entramos directamente a los clásicos y solo los clásicos, lo que hacemos es que perdemos al alumno, perdemos el interés de la lectura por el alumno y hacemos que el alumno aborrezca el momento de ponerse a leer. Cuando ponerse a leer puede ser un momento súper emocionante, de la misma manera que ir al cine puede ser súper emocionante, ¿no? Pero ¿qué van a ver los adolescentes al cine? No se van a ver películas mudas. ¿Y por qué? Cuando se tienen que sentar a leer, tienen que leer un clásico. Está bien que conozcan los clásicos, evidentemente tenemos que saber de dónde venimos, pero si solo leemos clásicos, lo que hacemos es que el adolescente al final aborrezca ese momento. Y yo con este libro creo que podrías llegar mejor al público al que te estás dirigiendo. ¿Y crees que, bueno, mejor comentamos más adelante cuando tú quieras, sobre el tema de redes sociales y tecnología? Pero sí que sería la oportunidad de preguntar, ¿no? Yo el otro día fui a mirar en Barcelona, apunté a esto de las gafas que se miran en 3D y fuimos a mirar una historia que se llama Petra. Todo en 3D, te sentabas en una silla y te llevaba en sí a la zona, ¿no? Que era una zona de la época romana, griegos, y mostraba toda la cultura. Yo ya había leído parte de Petra en libros y en pelis, pero créeme que aprendí más en esto. Yo creo que tiene que haber un momento para todo. Yo creo que la tecnología y las redes sociales han llegado, están hace tiempo y están aquí para quedarse y para cada vez amplificarse más, pero creo que tiene que haber un espacio también para la lectura y creo que especialmente la lectura en papel, sobre todo en los primeros años de vida, porque es un tipo de atención que la que le prestamos a lo que está escrito en papel y a las imágenes que hay en papel, que no prestamos a las pantallas. Y está muy bien tener una realidad virtual que te cuenta una historia. Que no me salía. Está muy bien tener una realidad virtual que te cuenta una historia, pero los libros te dan otra cosa, que es un imaginario. Y te ayudan a trabajar tu propia imaginación. Sí, ¿verdad? En la realidad virtual todo te lo dan hecho. Y ya te digo, es espectacular. Y es fantástico. Y no tenemos que prescindir de la realidad virtual. Pero el niño, incluso el adulto, tiene que practicar la imaginación, porque yo creo que es algo esencial del cerebro. Sí, evidentemente. ¿Te has formado como escritora en la Escuela Ateneu Barcelona? Sí, en el Ateneu Barcelonés. El Ateneu Barcelonés tiene la segunda mejor escuela de Europa de escritura. Fíjate. Y por allá en 2019 yo tenía un proyecto en mente, pero no le echaba las horas que tenía que echarle. Entonces un día fui a una presentación en Barcelona y lo que me encontré allí fue que un escritor estaba presentando su libro y se lo presentaba a un amigo y ambos eran profesores de esta escuela. Y allí, entre el público, pues estaban la familia, estaban algunos amigos, estaban todos los alumnos de estos dos profesores. Y ellos hablaban de cómo se crea un personaje, de cómo se crea una trama, de cómo consigues que, diciendo a lo mejor 4 características del escenario, el usuario, el lector, ya se haga una idea de cómo es esa persona en ese escenario, si es una persona pues más rica, si tiene menos recursos económicos,
¿no? Cosas que dices, pues tienes razón, a lo mejor no hacía falta decir cuánta opulencia había, solo mencionar que había una figurita de, ¿no? Un huevo de Fabergé, ya te das cuenta de que ahí hay un nivel. Y pensé, a mí esto es lo que me llama, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Yo quiero estar pensando en cómo construir una trama, en cómo construyo un personaje, en cómo le doy vida a un personaje dentro de un libro. Y al día siguiente, pues llamé a la escuela y dije, oye, ¿cuál es el siguiente curso al que puedo apuntarme? Y a la semana siguiente estaba empezando la clase. Muy bien. Y así 5 años. 5 años. Sí. Me parece increíble tu registro y ahora aquí vamos a lo más actual, ¿no? En el 2005 publicas tu primer cuento, quedaste finalista en los premios Anthony Bouffarul, destacando tu libro La mesura exacta como novela. Vale, aquí hay dos cosas. Por un lado, en 2005 yo escribí un cuento porque como siempre he querido escribir, yo siempre estaba buscando premios literarios en internet. Y cuando tuve este cuento lo presenté a un concurso literario de Òmnium en Reus, que era el premio Antoni Bouffarul. Y no lo gané, pero me dieron accessit. De los 4 mejores que se habían presentado, hicieron un recopilatorio de cuentos y me publicaron el cuento allí, que se llamaba Paraules boniques de Pau d'Orella. Después, mucho tiempo más tarde, después de pasar por la Escuela de Escritura de l'Ateneu, ahora en febrero de 2025, fíjate, 20 años más tarde, he publicado mi primera novela, que es La mesura exacta. Esta novela, ¿cuál es su análisis? ¿De qué trata o en qué te podría decirte en qué te inspiras a hacer esta novela? Pues mira, yo la primera vez que empecé a pensar en esta novela fue cuando estaba paseando. Yo vivía en Marianao antes. Ahora yo vivo muy cerca de Mamatina, aquí en el centro. Pero yo vivía en Marianao y un día paseando veo que la Maduixa, no sé si la llegaste a conocer tú, la Maduixa. No. Es una pastelería que estaba en Ronda San Ramón con Rosselló. No creo, porque nosotros estamos aquí, es verdad que Mamatina existe hace 5 años en manos de nosotros, pero nosotros vivimos 2 años aquí, hace 2 años. Vale. Bueno, pues ahí había una pastelería, pues para mí una pastelería de siempre. ¿Sí? Por ahí ya te digo, Ronda, Rosselló, y un día de golpe veo un cartel de se cierra, liquidación. Pues lo que decíamos, ¿no? Sant Boi, ¿no? Hay que cuidar, ¿no? Los comercios de Sant Boi y tal. Y a mí me dio mucha pena, y pensé, pero ¿cómo puede ser que cierre la pastelería de toda la vida? Habían cerrado también alguna de por aquí, por el centro. Digo, es que nos estamos quedando sin los comercios emblemáticos de Sant Boi. Y ahí pues empecé a pensar, y todo esto pues unido con la eterna crisis laboral en la que he vivido, porque yo empecé a trabajar en 2008, y en 2008 aquí en España había una crisis económica tremenda y de ahí no hemos salido, al menos en el mundo de la publicidad. Así que entre una cosa y la otra pues se fue germinando la idea de La mesura exacta. Muy bien. ¿Crees que es oportuno que te pregunte del por qué se han cerrado y siguen cerrando locales en Sant Boi? ¿Competencia? Yo creo que no es tanto hay un tema de competencia a nivel de comercio en internet, eso está claro. También hay un tema de tradición, de que hay a lo mejor comercios que son como antiguos, ¿no? Familiares, y a lo mejor las siguientes generaciones no quieren seguir con el negocio familiar. Con eso me encuentro mucho. Sí, yo creo que de esto hay mucho, ¿no? Y que es muy difícil emprender. Ya os habéis dado cuenta, y yo me estoy dando cuenta ahora. Yo hasta ahora había sido siempre de cuenta ajena. También hablo mucho en la novela de este cambio de chip, ¿no? Generacional. Yo me he criado pensando que mejor trabajar por cuenta ajena
porque es más seguro a priori, ¿no? Porque tú al final recibes una nómina a final de mes, curras tus horas, te vas o no. Porque en mi caso yo era muy workaholic, sabía cuando entraba pero nunca cuando salía. Hasta que te das cuenta pues que a lo mejor vale la pena, ¿no? Arriesgar un poquito más, hacer algo que te gusta más y a ver qué tal. Pero es muy difícil, ¿no? Cambiar esa manera de pensar. Sí, sí. ¿Por qué decidiste abrir una librería? Pues yo, por ejemplo, me dijeron, ¿por qué pizzero si eres cocinero? Bueno, tiene mucha relación la cocina con la pizza, ¿no? Estudiaste ingeniería comercial. Bueno, tiene mucha relación porque en realidad el concepto de la carrera de ingeniería comercial la hice en Bolivia, esta carrera. Básicamente se centra en la creación de empresas o dirigir empresas como gerente general, no presidente de una empresa. ¿Tú por qué decidiste una librería y no un bar, por ejemplo, o una pena, o un estanco, o una forestería? Pues mira, las librerías en San Boi han ido desapareciendo poco a poco. Sí. Y yo recuerdo por la pandemia la primera comida que hicimos con toda la familia después de que estuviéramos en el confinamiento, y mi tía me dice, es que yo no sé ya, porque yo estoy harta de tener que ir a Barcelona para comprar un libro. Y yo pronto me voy a jubilar y que voy a tener que coger el tren solo, ¿no? Y y hacer una hora de viaje, salir de San Boi para buscar un libro, que está bien irse a Barcelona si tienes ganas, ¿no? Pero tener la obligación, solo porque tienes ganas de leer, tener que hacer todo ese trayecto. Y yo me lo planteaba también, ¿no? Porque después de pandemia te planteas cuántas cosas te faltan en tu propia localidad. Porque yo creo que San Boi se ha acostumbrado mucho a que cuando necesita algo de más calidad, bueno, ya me voy a Barcelona. Cojo el tren y ya me voy a comprar la ropa, ¿no? Oye, necesito unos pantalones, pues venga, nos vamos al centro comercial que está fuera de San Boi y voy a una tarde de shopping y me compro la ropa. Quiero un libro, pues mira, me voy al centro y visito 4 librerías que me gustan y me cojo el libro que quiero. Con la música, cuando comprábamos música, vinilos. ¿A dónde vas a comprar vinilos aquí en San Boi? ¿No? Entonces, cuando quieres cosas así como más, no sé si decirte de calidad o algo que te miras más, que no es la compra del súper, ya tenemos en mente que tenemos que ir a Barcelona. Y después, con el nacimiento de mi hija, también me daba cuenta que si querías un momento de ocio, también hazte toda una maleta, porque con un bebé, cógete algo por si tiene hambre, por si tiene sed, por si se hace pis, por si se hace caca, el pañal, la ropa de recambio, el cambiador, el no sé qué. Y dices, solo quería irme a un rato a mirar los cuentos y me tengo que montar aquí la excursión de la vida. Entonces, como yo tenía muy claro que quería que si hacía algo, quería también enfocarlo mucho a los niños, empecé a tener un proyecto poco a poco. Y lo que te decía antes, como tuve ese problema de salud que me hizo pensar si no valía más la pena hacer algo que me apeteciera hacer que lo que se suponía que tenía que hacer por obligación. Muy bien. Interesante. Cristina, un registro muy importante y me familiariza mucho conmigo porque conozco a esta persona, Israel Gordó, colaboradora en Radio San Boi en la sesión de libros en catalán. Cuéntanos este proyecto y que, por si no lo sabéis, cada fin de semana, cada sábado, ¿sí? Sí. Se transmite este programa a qué hora, Cristina? De 8 a 10. De 8 a 10. Es muy importante. Yo le prestaría atención. Coméntanos de este proyecto y háblanos un poco de Pues cómo fue, ¿no?, la comunicación entre Israel para poner en marcha un proyecto tan interesante y a més en català. En català, aunque no ho parlo perfectament, però ho intento. Mica en mica. De mica en mica ja parlarem.
Coméntanos, Cristina. Pues es que Israel es... conocí a Israel porque él era papá de una amiga de la escuela Brasón, de aquí de la Quichaya, con mi hija. Entonces empezamos a conocernos porque los dos éramos padres de la Guarde. Y yo me llevaba muy bien con Cristina. Y entonces, bueno, empezamos a hacernos amigos y tal. Y un día les conté que sí, que estaba a punto de abrir una librería. Que ya me había decidido, que me había lanzado y que, bueno, pues esto fue en verano del año pasado. Y les dije, mira, es que en noviembre ya abro. Ya me dio la manta a la cabeza y en 3 meses tengo que mover un montón de cosas y en 3 meses estoy abriendo. Y quería comentarle, ¿no? Porque la idea de la librería era mucho crear comunidad y hacer proyectos conjuntos con diferentes entes del barrio y de San Boi. Y no tuve que decirle nada porque enseguida me dijo, oye, ¿qué te parecería hacer una sección de libros en catalán? Y dije, pues no hay que firmar. Y desde entonces, cuando empezó la temporada, me dijo, ya estás dentro. Y así, pues todas las semanas yo llevo unas recomendaciones de libros en catalán, propuestas de actividades que puede hacer la gente y lo comentamos entre todos. Gracias a Israel. Sí. Sí. Yo valoro mucho a Israel, la verdad, su actitud. Eso es muy bueno lo que hace. Sí. Como el empresario o con el emprendedor, porque gracias a él nosotros quizás no lo hubiese conocido mucha gente y además lo hace sin condiciones. O sea, es una persona que apuesta a cualquier persona que tenga un proyecto a darle visibilidad, que eso cualquiera no lo hace. No lo hace. Entonces, él estará pronto en una entrevista, hablaremos mucho, prepárate Israel. Muy bien, Cristina. Dentro de tu librería, que me gustaría que dijeras tu dirección, cómo te ubicamos en redes sociales. Ahora, antes de hacerte esta pregunta, ¿cómo podemos llegar? Pues mira, la Botiga está muy cerquita de Mamatina, aquí en Lluís Castells, el número 24, el local 1, porque en el local 2 hay una clínica, pero bueno, ahí estamos. Cuando llegas al Vedruna ya nos ves. Y si me queréis encontrar en redes sociales, estoy en Instagram solo y me podéis encontrar en el @_la Botiga, todo seguido. Y allí voy poniendo pues todas las actividades que hacemos, novedades de libros, temas logísticos, pues si tengo que cerrar un día porque tengo que ir al médico o alguna historia, pues lo voy poniendo todo allí. Lo normal. Sí. Y hemos visto que vienen escritores nacionales también a presentar. De vez en cuando, sí. Hacemos clubes de lectura, que de momento estoy consiguiendo que vengan todos los autores. Y eso es para mí es súper interesante, súper emocionante, porque tienes la oportunidad de hablar del proceso de creación de la novela, no solo de lo que nos ha parecido a nosotros como lectores, sino que puedes ver desde dentro cómo se ha creado la novela que hemos estado leyendo el mes anterior. Sí. Y eso está muy bien. Tengo una pregunta aquí que siempre lo hago, Dime. porque ya ha venido tu escritor. Tiempo que se tarda en narrar un libro, una novela, y el coste de producción. Pues mira, yo el coste de producción no te lo sé decir porque tuve la suerte de que conseguí entrar en una editorial. Entonces la editorial se ha hecho cargo de todo. El tiempo que tardas en escribir la novela depende del tiempo que tengas también. Claro, porque tienes que pensar, ¿no? Bueno, no solo pensar, sino escribirlo y tener el tiempo también para reescribir. Entonces, en mi caso fueron 5 años, pero conozco casos, el último escritor con el que hablamos para el club de lectura escribió su última novela en 3 meses. Al final depende. Es un genio que tiene. Claro. Que tiene las palabras de la mano. Tipo Stephen King, ¿no? Stephen King se levanta y escribe 7 páginas diarias, sí, pues sí o sí. Sí. Muy bien, pues la pregunta que te iba a hacer de la botiga, y hemos analizado y me parece muy importante, es que dentro de las actividades culturales tú realizas lectura de cuento para niños y lectura para adultos. Sí.
hago cuentacuentos para niños, explicamos un cuento para los niños, o bien hago el club de lectura, donde animo a los adultos a leerse un libro durante un mes y al cabo del mes lo comentamos. ¿Hay asistencia en esta? Sí, sí, depende del libro, pues he pasado de que seamos 6 a que seamos 20, porque es algo muy libre, no les hago apuntarse, ¿no? Porque creo que el hecho de apuntarse pues puede hacer que piensen, bueno, y si no me da tiempo a leerlo, que pues mejor no me apunto, ¿no? Entonces parece mucho más libre, es algo que llévate el libro o no, si lo encuentras en la biblioteca también te lo puedes leer y venir igualmente, léetelo y ese día si tienes libre, si quieres venir, pues vente, comentamos y pasamos un buen rato. Yo soy la persona que me gusta oír. Bueno, también puedes venir y no decir nada. A ver, nosotros siempre intentamos hacer como una ronda para que cada persona que está en el club diga algo, pero si quieres decir, no, que a mí me da vergüenza, que yo no quiero, pues no dices nada y ya está. Y escuchas. Todo muy libre. ¿Quizás algún día voy? Pues claro que sí. Y me pongo a leer un libro y además practico el catalán. Pues claro que sí. Creo que lo leo bien, más que lo hablo. Me falta mucho. Hay que practicar. Sí, eso. Todo es cuestión de práctica. Muy bien, pues hoy hablaremos de psicología. Vale. Cuéntanos, la psicología es muy importante para ti, lo tomas en un día a día, no dependes de una psicología, cómo lo relacionas en la botiga o en tus clientes. Es un tema bastante amplio, ¿no? Sí. Sí, yo creo que en los libros especialmente, cuando lees, te das cuenta, ¿no? de cómo psicológicamente estamos o no preparados para ciertas cosas. Mira, hay un libro que se llama Llegiu-los, que es un ensayo sobre cómo se ha ido perdiendo la lectura en niños y en adultos y tal, ¿no? Y en este libro se dice especialmente que la lectura de ficción ayuda a la persona a empatizar más con los demás. Porque a través de la lectura de historias de ficción, tú te encuentras con otras historias y eres capaz de entender realidades distintas a las que tienes tú. Y creo que esto es psicología y yo creo que es súper importante. La lectura principalmente te ayuda a esto, ¿no? A poder entender mucho mejor a todo lo que tienes a tu alrededor. Y muchas veces la psicología tiene mucho que ver con esto.